Gracias, Dino. Y es que precisamente hablando de violencia, les mencionábamos en la mañana que Primera Hora se está sumando a una campaña de no violencia que se está haciendo en 3 ciudades en la costa Caribe principalmente, pues, pero es una campaña evidentemente a la no violencia que queremos lograr reproducir en todo el país. Para hablarnos un poco más de esta campaña y en qué consiste y por qué nace, contamos con la presencia de Kenia Regina Sánchez, ella es la coordinadora de la campaña, Hazel Wilson, coordinadora de programas de FATCANIC, y Dani Galeano, que es de la Comisión Antidroga y Violencia en Bilwi. Damas, caballeros, bienvenidos. Muchas gracias, Ricardo. Primero me gustaría preguntarles sobre cómo está la situación con la juventud allá y de la violencia en las 3 ciudades principales en las que me dijeron, que eran Bilwi, Bluefields y Huaspán. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, la situación de violencia en el Caribe nicaragüense sigue en aumento a diario. Los estudios que ha hecho la institución que se llama IEP ha demostrado de que hace 5 años Bluefields, la ciudad de Bluefields era una de las ciudades más violentas que había en el país. Hoy eso ha cambiado, ¿no? Se ha hecho muchas intervenciones en conjunto con la sociedad civil, con la policía, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y esa situación ha ido cambiando. Hoy la violencia está creciendo más en el norte de la costa Caribe, principalmente en la ciudad de Bilwi. Yo me acuerdo que antes nosotros teníamos miedo de venir a Managua. Y ese miedo de venir a Managua era por la situación de violencia que se vivía acá, de los asaltos, de los robos y diferentes problemas, y inclusive asesinatos. Hay estudiantes y personas de la costa que han sido asesinados en esta zona. Pero ahora me está diciendo la gente de Managua de que ellos tienen miedo de ir ahora a la costa Caribe porque todos los estudios están apuntando el incremento de la situación de violencia en las principales ciudades y municipios de la costa Caribe, tanto norte como sur. Nosotros miramos de que la situación de pobreza es una de las principales causas por la que estamos enfrentando violencia, y violencia en todas las esferas. Hay violencia en la familia, comenzando por ahí. Hay violencia en las escuelas y hay violencia también en la comunidad. Entonces, FATCANIC ha tomado la iniciativa junto con la Embajada de los Estados Unidos de América, que financia esta propuesta contra la violencia, y se ha puesto a la tarea pues a lanzar esta campaña contra la violencia, y sobre todo contra la violencia que vive la niñez y la juventud en la costa Caribe de Nicaragua. FATCANIC desde 1990 ha venido trabajando en diferentes programas y proyectos para contribuir a mejorar la condición de vida de la población en general. Y esta es una nueva iniciativa, este es otro perfil de trabajo con jóvenes que viven en situación de riesgo y la situación de violencia. Eso me gustaría preguntarles, ya precisamente cayendo en el tema de la campaña, Kenia, tal vez me puedes comentar, ya más o menos vemos de dónde nace, cuál es la necesidad, en qué consiste el trabajo de esta campaña. Sí, nosotros decidimos realizar una campaña que articule a todas las organizaciones. Por ejemplo, Dani te puede compartir qué es lo que hace la Comisión Antidrogas y Antiviolencia en Bilwi. Decidimos juntar la experiencia de las distintas organizaciones, además agarrar también las opiniones de jóvenes que no tienen tal vez nada que ver con una organización, pero que sí son víctimas de violencia. E incluso dentro de la campaña también hay jóvenes que han estado ejerciendo violencia, ya sea o han estado en adicciones, en drogas. Y decidimos hacer una campaña para lanzar un mensaje de cambio,
¿verdad? Nosotros juntamos a jóvenes y estas organizaciones de Huaspam, Bilwi y Bluefields y empezamos a planificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos decir? Una campaña de comunicación que no solo tenga productos de radio y televisión, sino también tenga acciones en la comunidad. Entonces la campaña pues tiene documentales, videos documentales que te van a explicar cómo afecta cada tipo de violencia. Miss Hazel te decía violencia en la familia, ahora cómo la familia es el núcleo donde empieza la violencia o donde pueden haber una persona que no tenga actitudes violentas. Si el papá le pega a la mamá o la mamá también le puede pegar a los hijos o el papá y entre los hijos pelean, entonces es muy probable que esa persona tenga actitudes violentas en el colegio, tenga actitudes en la calle o contra su pareja, que reproduzca la violencia. Entonces decidimos también hacer debates escolares, ¿verdad? Esos debates lo que van a hacer es que en vez de ir nosotros a darle una charla a los estudiantes, vamos a formar grupos de debate para pensar, ¿realmente una mujer tiene la culpa o no de que si ve en la calle con una minifalda, ella es responsable de haber vivido violencia? O si yo voy en la calle con un reloj de este tipo, yo tengo culpa de que me roben, ¿verdad? Y así vamos a hacer debates. Eso es muy bueno porque en vez de imponerle ideas a los jóvenes, lo que están haciendo es promoviendo su pensamiento crítico y que ellos puedan llegar a estas conclusiones. Exactamente. Y además decirte de que aun cuando los índices de violencia están aumentando en la costa Caribe, hay distintas organizaciones que tienen un arduo trabajo desde hace muchos años para prevenir. Y de hecho, creo que la prevención de la violencia ha estado muchísimo más en manos de las organizaciones de la sociedad civil, que por el mismo que creo que anteriormente vimos, el abandono que vive la costa Caribe, tanto de las distintas instituciones como del Estado o el gobierno central. Ese abandono provoca de que haya aumento de violencia, no es porque la gente es violenta porque sí, ¿verdad? Sino ese abandono, esa pobreza que se vive también influye. Pero también hay actitudes o hay acciones positivas culturales, ya ves que estamos en mayo, y toda esa cultura y ese enriquecimiento también es lleno de paz y de alegría que se puede transmitir a todos los meses, no solo a mayo, pues. Y hablando de eso, Dani, tal vez vos me puedes comentar un poco. Kenia mencionaba las varias organizaciones que están trabajando y que tienen un trabajo de bastante impacto con la juventud. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hacen en la Comisión Antidroga y Violencia, ahí en Bilwi? Mira, en cara a las acciones que realizan las organizaciones, por ejemplo, en el caso de nosotros realizamos cursos vocacionales de pintura, baile, también cursos de música, guitarra y una atención a bibliotecas públicas, porque en el caso de nosotros de la región no hay una biblioteca pública que pueda atender a la población, y también tratar de ver cómo podemos fortalecer las instituciones ya propiamente de los pueblos indígenas para en el cumplimiento de las leyes. En el caso de nosotros los mezquitos, los huistas o los síndicos, que son figuras de jueces que dan como una sentencia por castigos leves que realiza un joven o una joven en una comunidad, ellos son las personas que aplican las leyes en la comunidad. Entonces son personas que de una u otra forma ya son reconocidas desde los marcos jurídicos. Entonces ir trabajando en eso. Ha habido una discusión bien fuerte en el caso, por ejemplo, del Talamana, en el caso de las mujeres feministas, que ha pronunciado que por qué le ponen precio a la sangre, en un sentido, por ejemplo, si yo lesiono a ella, si le regalo un ganado o un animal, compensa esa lesión, o si hago otro altercado, entonces les pone. Entonces, ir viendo algunas prácticas que tienen que ir cambiando en términos de derechos humanos, porque están lesionando. Y también otro punto bien clave en el caso de nosotros es que quizá haya organizaciones de manera aislada trabajando, pero ha habido poco unión dentro de nosotros, y muchas veces esto del protagonismo también ha limitado a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, y por ende dentro de la campaña ha habido discusiones muy puntuales y ha participado muchas organizaciones, como el caso de nosotros, el mismo SEDECA, la Iglesia Morava, que juega un papel muy importante en las regiones autónomas, también otras organizaciones como LICARMA, que son organizaciones indígenas del local, como el movimiento Black People Movement, que es el movimiento de negros, que todo este conglomerado realice acciones más conjuntas para que tenga un radio de acción más grande. En el caso de Huaspam, por ejemplo, es un tema más delicado por el alto índice de crecimiento del narcotráfico, donde hay alto índice de explotación sexual, comercial, y porque también las instituciones que tienen que velar en torno a esto, al tema de prevención, carecen de recursos para poder atender a la población. Ir de Huaspam a una comunidad que se llama Raití cuesta $1,200
para ir en Panga. Ir y venir son 2.400. Entonces es más barato venir de Puerto hasta Managua, que cuesta 500 pesos. Entonces ves que la atención es muy mínima de las instituciones del Estado. Entonces me gustaría ya más o menos para ir cerrando, que le dieran un mensaje pues a toda la gente que nos está viendo de cómo se pueden sumar y generar interés en esta campaña. Ok, la campaña lleva por lema Cambia ahora, solo hazlo. Pero como estás hablando de 3 municipios y esos 3 municipios tienen 3 etnias, bueno, muchas más, pero nosotros nos enfocamos en 3, entonces decidimos hacer una campaña que lleve el mismo mensaje, pero en español, en misquito y en criol. Yo creo que Dani te puedo decir mejor cómo se dice en misquito, el Cambia ahora, solo hazlo. Ajá. Nanara Chens Muns Alquitaux. Tengo que aprender A a ver, Nanara Chens Muns Nanara Chens Muns Alquitaux. Alquitaux. Okay, eso Sí. es, y Va, que pues quede. en criol, que es, Change now, let's do it. ¿verdad? Que es pues en inglés, pero que al final también tiene su variación como otro idioma. Entonces queremos dar el mensaje, ya lo que me preguntaste, de que nos unamos a esta campaña y además también agradecer muchísimo al Canal 2 porque es el canal que nacional, además de mayor impacto, pero que decidió aportar contra la violencia a la costa Caribe. Va a estar transmitiendo los promocionales y los documentales y esperamos pues que lo vean y además que en Bluefields, Bilbo y Huaspán vamos a tener distintas acciones como los debates, programas de radio, de televisión y carnaval y también cineforos, que estén pendientes porque lo que queremos es que se prevenga la violencia y que además no tiene que venir la policía a decir vamos a encarcelar a la gente para prevenir la violencia, sino nosotros actuar con paz. Bueno, Kenia, Dani y Hazel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, esta gran campaña a la que nos estamos sumando y esperamos también que ustedes se sumen. Vamos a pasar al otro lado del estudio con Odalia Fernández, que también tiene buenas noticias.